El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Vamos a Mateo 16, que creo que era el pasaje que habíamos visto. Mateo 16, que empezamos viendo el miércoles pasado. Hoy te quiero hablar de las llaves del reino. Viste que estuvimos viendo acerca de esta revelación acerca de Jesús y que después Jesús amplía con sus palabras y que habla justamente de algo que tiene que ver con esto, con las llaves. Entonces el verso 21 dice, un poquito antes. Verso 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. 19. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió que no digan nada a nadie de que él era el Mesías. Verso 21, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, también con signos de aclamación, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, o negarse a sí mismo en otra versión, ¿no? Tomar su cruz. ¿Sí? Hay otra que dice tomar su cruz cada día, ¿no? Y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Pregunta, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice Jesús. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Hasta acá, vamos hasta acá nomás con la lectura. Hoy voy a continuar, no voy a repetir prácticamente lo que veníamos hablando, o no quería hacer un resumen de todo lo que hablamos el miércoles pasado. Sí quiero extenderme un poco más en algunas cosas que sí hablamos. Una de ellas que dijimos es que las palabras actúan como llaves, ¿sí? Tus palabras son llaves. Tus palabras tienen la capacidad de hacer desastres. ¿Ya te pasó? ¿Sos de los que hiciste alguna macana y dijiste, ¿para qué? Todo eso, ¿Para qué? ¿Por qué dije? No quería decir esto, pero te diste cuenta que hicimos un desparramo, ¿sí? Todos estuvimos ahí y a veces seguimos estando ahí. No, vos que sos una persona que ama a Dios y que lo sigue, no estás exento, ¿sí? Pero
hoy vamos a trabajar con algo que sí nos puede ayudar mucho, ¿sí? Y quiero terminar con un ejemplo práctico de algo que me sucedió, perdón que voy a ser autorreferencial, pero que me sucedió para que no te suceda a vos. Amén. Bueno, las palabras pueden traer conflictos, problemas, divisiones, heridas, ira, pero con un buen uso, nuestras palabras traen sanidad, traen bendición, traen vida, traen reconciliación, traen acuerdo, traen paz, traen salvación. O sea, de la misma boca. No estamos hablando de personas distintas, estamos hablando de uno mismo que puede operar de distinta manera. ¿Okay? Hay palabras que te amarran, vimos, y hay palabras que te liberan. Y Dios nos dio llaves para atar maldiciones, para atar ataduras, cosas que nos mantenían sujetos, cosas que nos mantenían esclavos, atar eso y desatar la operación de libertad de Dios que tiene que ver con el espíritu contrario que nos ataba. ¿Ok? Entonces, si lo llevamos a algo práctico, ¿sí? Si yo estoy endeudado, yo puedo atar este espíritu de endeudamiento, este espíritu de no poder parar de gastar más de lo que tengo, ¿sí? De no poder contenerme o no poder arreglar mi situación. Y vos sabés que para esto tenemos miles de excusas, ¿no? Las excusas que pone cualquier persona normal y corriente, que no me alcanza, que no me dan, que no me valoran, que esto, que todo subió, que todo está así. Mirá, la realidad del reino nos toca a todos, ¿sí? Y en medio de esa realidad yo puedo dejar de hablar eso que, como dijimos el miércoles pasado, si yo digo esto, lo único que hago es mantenerme atado al espíritu de deuda. Entonces, lejos de salir del problema, estoy agigantando el problema y me estoy enlazando más, pero por mis propias palabras. No, ni siquiera por la situación externa, ni Macri, ni el dólar, ni nada. O sea, yo solito estoy diciendo todo esto y por lo tanto me quedé atrapado. Lo leímos si querés anotalo, no lo busques, Proverbios 6:2, yo te lo leo simplemente, dice, te enlazaste con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahora, puedo hacerlo a la parte contraria. Puedo operar porque las llaves están para cerrar y para abrir. Yo puedo atar lo que me mantuvo cautivo, lo que me hizo daño, lo que estuvo prevaleciendo sobre mi vida y haciéndome daño y no permitiéndome crecer, y puedo desatar lo que es justamente lo opuesto. En este caso, la bendición de Dios, ser un buen administrador o una buena administradora, operar en las riquezas que Cristo tiene preparada para aquellos que confían en Él. Dios tiene planes de bien para nosotros. Entonces, cuidado cómo usamos nuestras palabras, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas muy piolas en este pasaje, ¿sí? Vos podés usar las llaves para atar la miseria y la pobreza y desatar la abundancia, podés atar la tristeza y desatar el gozo, porque dijimos que no somos víctimas de lo que sucede, somos personas del reino. ¿Sabías que sos un hombre, una mujer del reino de Dios? Y que tenemos un rey y que su trono, ¿sabe cómo está, no? No tiene problemas económicos, no tiene problemas de inundaciones, no hay problemas de crisis. El Señor es el Rey y se mantiene firme. Por eso estamos en algo
que permanece para siempre, ¿sí? Por eso nuestras vidas, cuando se sostienen en Él, están seguras. Ahora, la edificación de la iglesia, aunque a alguno no le guste mucho lo que voy a decir, Dios la realiza en el entorno del trato mutuo de la iglesia. O sea, es en el contexto de lo que vivimos que Dios nos está edificando mutuamente. A través de situaciones, a veces de, qué bueno, qué bien que hiciste el otro día esto, o a través de personas que por ahí no te dicen algo lindo, que no te ponen una cara tan bonita, o personas que no son tan fáciles de convivir, ¿no es cierto?, o de poder moverse uno con esas personas, ¿sí? Dios nos puso en un entorno donde, fíjate, vos mirás la iglesia así, simplemente mirando una congregación, ¿sí? Pero podríamos ir a cualquier lugar que vayamos y vamos a ver que somos cada uno un bicho raro somos, porque cada uno traemos cosas, ¿no es cierto?, y maneras de ser, de pensar, venimos con historias distintas, con paternidades de este tipo, algunos de otro, traemos costumbres diferentes, y eso nos hace que no seamos iguales unos con otros o que concordemos en todo. Generalmente tenemos formas de pensar distintas y demás. Y vos sabés que, aunque digamos que la tendencia nuestra es a tratar de correrme de personas que son más bien difíciles o que tienen situaciones problemáticas, Dios a veces nos permite que vivamos junto con personas que representan como un trato para nosotros. Y es como que uno quisiera medio decir, cuanto menos lo veo o cuanto menos la veo, viste que siempre hay alguno, no acá, no es tu caso, no te sientas ofendido por favor, pero viste que siempre hay alguno que le gusta hablar más, ¿sí? Alguno que siempre tiene algo que opinar y generalmente por ahí la opinión no es muy acertada, y entonces vos decís, uy, va a hablar fulano, ¿qué va a decir ahora? ¿No es cierto? O gente que te corta el rostro, ¿viste? Que vos te tratás de acercar a alguien y vos sentís como que no quiere, no hay acercamiento, o personas que son más pesados, gente que hay que resistir. Mira, yo me acuerdo de uno que vino a la iglesia y venía con un estado de ebriedad y de olores de todo lo que vos te imagines juntos. Y me acuerdo que llegó y lo que menos querías es abrazar a una persona así, ¿sí? O sea, yo naturalmente hubiese salido corriendo, ¿sí? Pero la verdad es que movido, entiendo, por el espíritu, porque eso no me salía a mí, le di un abrazo y le pregunté, y la verdad hay gente que cuando te habla deja un olores, ¿no es cierto?, que son difíciles o medio que te escupe. O sea, puede ser, hay de todo. En la iglesia hay de todo, ¿no? Pero todos lo hacemos. Vos sabés que cada vez que hablás, algo se nos escapa a todos. Somos el 70%, no sé cuánto de agua, así que vos podés quedarte con esa buena excusa de decir, bueno, de eso Dios me preparó y me hizo consistente. Más allá de eso nos está formando. Eso que parece algo que cuanto menos lo tengamos, mejor, Dios lo utiliza para trabajar con nosotros, para enseñarnos a vivir en amor,
no porque el otro tenía el Paco Rabanne, ¿sí? O el Chanel 5, y entonces vos lo abrazás y sentí, está lindo, por lo menos tiene un buen aroma, o porque el otro te trató bien, o porque el otro es muy simpático. Dios nos hace que aprendamos a amar al que no es fácil de amar. ¿Y sabes por qué? Porque Él hizo eso con nosotros. Nosotros no somos fáciles de amar. No sé cómo te considerás vos. Por ahí te considerás como había un hermano en la iglesia en donde yo estaba antes que se puso un alias. Era el amoroso. Y era él el que vivía soñando, ¿no es cierto? Era un muchacho que tenía algunos problemas, ¿no es cierto? Obviamente. Literalmente. Y ya era un hombre grandecito, un hombre de unos 40 y pico, 50 años ya, de lo que te digo. Pero él se enamoraba de las chicas, era muy enamoradizo, ¿no? Y su sueño era, obviamente, me acuerdo que estaba enamorado de mi hermana y de varias, porque cuando se casó mi hermana tuvo que ir pensando en otra. Bueno, Dios nos amó a nosotros porque nos amó. Porque Él decidió amarnos, ¿sí? Con nuestros olores, con nuestros problemas. Pensá que en la santidad de Dios, ¿sí? Por ahí no es importante si tengo tanto olor a chivo, pero por ahí nuestros olores, viste que el Señor desea que nosotros le demos un olor agradable, ¿no? Que seamos nosotros un olor agradable. Olor agradable en este caso es que nuestro carácter y que nuestra adoración estén acorde a lo que Él es. Que Él sea el centro de nuestra vida. Eso trae aroma al Señor. Que cuando vos tomás una decisión, le preguntás a Él y lo obedeces. Y Dios huele, y dice, este es el olor que me agrada. O sea, Dios no es si pones un billete más grande o un billete más chico. Lo que Dios huele es cuál es la actitud de tu corazón cuando das lo que das, ¿sí? No lo compramos a Dios, pero Dios se agrada de nosotros cuando estamos haciendo lo que Él nos enseñó que hagamos. Entonces entendimos que estamos en la casa, así que no te preocupes si ves cosas raras en la casa, si te encontrás con gente especial, vos sos uno de ellos y el otro también. Amén. Somos especiales, somos un pueblo especial para Dios, somos preciosos para Dios. Y es bueno que tengamos esta mirada el uno del otro. ¿Sí? Yo lo dije, esto de ser raros, pero es bueno que vos mires a tu hermano con todas esas características que por ahí las tiene o no, pero que lo mires como alguien valioso, como alguien especial. Que vos digas, este es alguien por quien Cristo murió, ¿sí? Este lo tengo que amar. El Señor me enseñó a que lo ame. Vamos con el versículo 21 de lo que leímos. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¿Ok? ¿Estamos bien? Verso 21 del 16, capítulo 16. El desde entonces nos está hablando que después de la revelación que Pedro suelta de su boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, que eso ya lo vimos el miércoles pasado. A partir de ahí, el desde entonces viene desde ese hecho,
¿ok? O sea, viene una frase de Pedro, después habla Jesús, y en ese ambiente de revelación, Jesús suelta algo que hasta el momento no había hablado. Él no había expresado a sus discípulos lo que era necesario que él viviera. Él no tenía la indicación, no estaba dándose el tiempo para que él comparta esto, pero él aquí sí. Y esto tiene que ver en el contexto de que Jesús está hablando de la edificación de la iglesia, y en la edificación de la iglesia hay una parte que nosotros tenemos que conocer y que Jesús, como la primicia, tuvo que atravesar. Y él empieza a contar todo lo que iba a padecer por nosotros. Él habla acerca de padecer, de ser entregado, de morir y de resucitar. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. O sea, lo que está contando es el camino que él tenía que dar para que la iglesia se edifique. ¿Sí? Porque si se iba a edificar sobre la roca que era él, se necesitaba que la roca complete la tarea que tenía que completar. Entonces, él les habla a sus discípulos, y vos sabés que cuando nosotros escuchamos estas noticias, todo el ser humano tiene una tendencia a escuchar la parte que se empatiza más con el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? A vos te debe pasar seguramente también que es más fácil, ¿sí? Cuando alguien te cuenta de algo del dolor, del sufrimiento, no sabe lo que me pasó y entonces te cuenta, uy, no me digas, ¿viste? Pero Jesús cuenta una parte muy dolorosa, pero él termina con una declaración muy fuerte. Porque, ¿qué dijo él? Vos lo tenés ahí. Algunos ya me cabecearon así, no porque se durmieron, porque asintieron que saben lo que estoy diciendo. A ver, ¿qué dijo Jesús cuando termina de decir? Lo último que dice, ¿qué es? Que va a resucitar. O sea, tenemos todos esta tendencia, pero escuchen bien, necesitamos aprender a oír todo lo que se nos habla. Porque Pedro salta, ¿no es cierto?, como leche hervida, diciendo que no te pase esto, pero esta parte es como que no la tiene presente. La parte del triunfo no la tiene presente. Y como Jesús es la piedra angular sobre la cual nosotros como piedras vivas somos edificados, no digo que todos padezcamos al nivel de lo que padeció Jesús, ¿sí? No estoy diciendo esto. Sé que hay gente que al día de hoy da su vida por Jesús literalmente y atraviesa por esta experiencia de tener que ser muerto a causa del Evangelio, a causa de seguir al Señor. Esto sucede en muchos países en el mundo, y puede suceder también en nuestro propio país, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos, o no sepamos o no hayamos escuchado acerca de esta situación. Pero hay gente que padece así. Ahora, desde lo espiritual, yo quiero que sepas que todos tenemos que atravesar por un proceso que tiene que ver con esto, con el proceso de entrega, con el proceso de muerte, ¿sí? Con un proceso de padecer, pero tenemos que verlo desde el lugar correcto, porque si no nos vamos de mambo, ¿sí? Y nos corremos y pensamos como que tenemos que sufrir y nos tenemos que lastimar, ¿sí? Y tenemos que vivir una vida de miseria porque tenemos que ser como Cristo, y esto no es el concepto que el Señor está mostrando, ni es la vida que Él vivió, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo. Gracias, Ale. Voy a usarla. Así que escucha bien las palabras que Dios te da y no te quedes solo con lo que te impacta en tus emociones.
estate atento porque en sus palabras está la salida, está la libertad y está la victoria. Amén. Luego de esto, Pedro habla dando su opinión. La opinión de Pedro, después que vemos lo que dijo Jesús, fue una opinión meramente humana. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Pedro, en la conversación anterior, tiene una expresión que Jesús mismo dice: esto es una revelación que te dio mi Padre. O sea, es como que la boca de Pedro, el cuerpo de Pedro y su boca se transformaron en un parlante a través del cual el Padre soltó algo que viene de él, que viene del cielo y que no estaba en el razonamiento del hombre. O sea, que el hombre no lo podía pensar, no lo podía desarrollar, ni lo podía descubrir por sí mismo. Y entonces, esa misma persona ahora está confrontado por lo que Jesús nos dice como una opinión meramente humana, ¿sí? Meramente humana. Y uno se pregunta, Pedro, ¿dónde quedó el Pedro de la revelación? ¿Sí? Esto es para todos nosotros, para que entendamos que porque alguna vez Dios nos usa, no quiere decir que cada vez que hablamos estamos dando la opinión del corazón de Dios, el pensamiento del Padre. A veces podemos decir algo que decimos gloria, esto vino del Espíritu, y hay veces que metemos la pata, ¿sí? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí, porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Acá vemos que Jesús hace una diferencia, que se pueden ver las cosas desde estos dos puntos de vista. Y no dice que no debemos ver nada desde el punto de vista humano. Y no dice que ver cosas desde el punto de vista humano es malo. Todo lo que vemos desde el punto de vista humano es malo. No dice eso. Él dice que vos solamente estás viendo desde el punto de vista humano. ¿Notás la diferencia? Cuando el punto de vista humano es el todo, sin tener en cuenta el punto de vista, en este caso, de Dios. Porque hay expresiones que Dios ya te puso en tu corazón, que Dios te enseñó a vivir. Hay cosas que salen de nosotros y salen tan natural como cuando estamos en una charla, ¿sí? Me pasó esta semana, por ejemplo, hablando por teléfono con alguien, tenía que hacer una operación, y vos viste cómo está el mundo hoy, Argentina hablo, ¿no? El mundo de Argentina, que es un mundo aparte, ¿sí? Y entonces hacer una operación económica hoy es como que vos decís, ¿qué? ¿Para dónde voy? Hago esto, hago aquello, me meto en esto, y si meto la pata y qué sé yo. Y recuerdo una expresión que sale de mi boca mientras hablaba, no sé si por WhatsApp o por teléfono, que le digo, vos confiá, avanzá. Y yo cuando dije eso, medio que después me quedé, ¿vieron cuando decís, che, ¿qué le dije a esta persona? Porque desde lo humano es raro que haya avanzado sobre eso y que yo le exprese algo así. Yo entiendo que es del Señor, ¿ok? Yo entiendo eso. El tiempo dirá y el Señor me dirá después si es así o no es así. Porque vivimos justamente así, vivimos por fe, y no es que cada cosa que hacemos somos plena y totalmente conscientes. Nos pasa como Pedro, que si Jesús no nos dice, esto te lo reveló el Padre, pensamos que nos vino, porque se nos metió un pensamiento y nada más. Son pensamientos que espontáneamente surgen en un momento y hacen que vos digas, mirá, voy a alquilar acá, voy a hacer esto,
con esta persona voy a tener una buena relación comercial. Con esta persona me voy a encontrar para hacer estas cosas porque tiene algo que yo no sé qué es, pero me inquieta. El Señor pone esto y vos no sabés, por ahí hay revelación a través de cosas que vos decís, pero es meramente humano. Ok, estamos en el Espíritu, estamos edificando nuestras vidas y trabajando en esto. Lo que sí sé es que si es solamente humano, si es solo lo humano, es algo que no va a traer edificación en la iglesia, ¿ok? Si es solo humano. Porque vos sabés que en el reino hay materiales para construir la iglesia, ¿sí? Esto por ahí en algún otro momento lo vamos a ver. Hay 6 materiales que la Biblia menciona. 3 resisten el fuego y 3 no. Oro, plata, piedras preciosas y los otros 3 son madera, heno y hojarasca, ¿sí? Y de acuerdo a qué materiales utilicemos, dice que como el fuego lo va a probar, y uno de los materiales que es la madera es un símbolo de lo humano. Jesús murió ¿en dónde? En un madero, ¿sí? Un madero. La madera habla de la parte humana. Si es solo humano, ¿sí? Si no tiene que ver con algo que Dios trajo y usando lo humano tiene gloria de Dios, si es solo humano, eso no resiste y no se sostiene, no es un buen material para construir. Entonces, ¿cómo hace el enemigo? Acá viene lo primero que vamos a ver hoy, que es una de las 3 llaves. La primera llave que se menciona es negarme a mí mismo, ¿sí? La primera llave que se menciona es esa. La segunda llave, si vos querés anotar, es tomar mi cruz. Y la tercera llave es estar dispuesto a perder mi vida por el reino. Y vamos a ver de qué se tratan estas 3 llaves que Jesús enseña que necesitamos tener en nuestra vida. Primer llave, negarme a mí mismo. Segunda llave, tomar mi cruz. La tercera llave, estar dispuesto a perder mi vida por el reino. Ahora, la pregunta es, si hace un rato el Padre habló a través de Pedro, ¿te acordás lo que dijo? Usó a Pedro para soltar una palabra. Al ratito, en la siguiente charla de Pedro, ¿sí?, aparece otro personaje. Porque antes estaban Jesús y los discípulos, ¿sí? Entre los discípulos estaba Pedro. Pedro es un poco el interlocutor porque es el charleta y el que habla, y entonces tiene que decir algo. Bueno, en este decir algo del principio lo usó Dios el Padre. Pero a la segunda vez, ¿quién aparece? Satanás. Voy a decir, pero si recién te usó Dios, ¿puede usarte también el enemigo al rato? ¿Les parece lógico? Vamos a empezar de ahí. ¿Cómo te suena? Es raro. Como mínimo, dice acá. Pero, ¿de qué lado estás, Pedro? ¿Sos de acá o sos de allá? ¿Haces esto que está bueno y haces esto que nada que ver? ¿Para qué lado pateás? ¿Sí? ¿De qué equipo sos? Bueno, evidentemente el enemigo se metió por algún lado. Y como Jesús estaba hablando, viendo en el contexto lo que él está diciendo, él dijo así, mirá, si Pedro lo hubiese cazado un poquito más, como a veces necesitamos agarrarla nosotros, estando atento a las palabras que por revelación Dios nos da, Jesús le dijo así, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
cuando vos ves lo que pasó, a Pedro se le coló Satanás. ¿Por dónde entró? Satanás entró por las puertas del Hades. Dijimos que las puertas del Hades, como el Hades es el lugar de los muertos, de la muerte, del espíritu de muerte, el espíritu de muerte es el espíritu de separación del Padre, ¿sí? Es todo lo que hace que cualquiera de nosotros vivamos independientes de Dios, que nos lleva a estar alejados de Dios, que nos lleva a dar un paso contrario a Dios, contrario a lo que Él desea que hagamos. Todo eso proviene de este lugar, del Hades, ¿sí? ¿Qué es lo que Cristo venció? ¿Vos te acordás que el triunfo de Cristo sobre quién fue? Sobre la muerte. Y lo trajo a través de eso que Él expresó. Al tercer día voy a resucitar. Y entonces dijo que este enemigo está vencido y que nosotros ya no somos más esclavos de el temor a la muerte, porque el triunfo de Jesús nos trajo la vida y la libertad para vivir con su abundancia. Amén. Ahora, el enemigo se va a querer meter por ese lugar. Nosotros normalmente pensamos, las puertas del Hades deben estar. Y entonces, no sé si alguno se acuerda de este Carl Sagan, que era uno que estudiaba las estrellas y qué sé yo, o algún otro que habla acerca del cosmos y del todo lo que hay, el universo y lo que descubrieron. Y vos decís, ¿dónde estará? ¿Estará en algún agujero negro, en un punto oscuro? No sabés. Entonces empezamos a pensar como que es un lugar medio cósmico, ¿sí? Pero ¿sabés qué? Operan desde nuestro interior. Las puertas del Hades operan desde el interior nuestro. Y es un lugar por donde, de acuerdo a cómo decidamos, de acuerdo a cómo utilicemos nuestra voluntad, esas puertas van a prevalecer o no van a prevalecer sobre nosotros. Voy a tratar de explicártelo de alguna manera más clara, porque no es tan fácil a veces de entender. Yo lo traté de poner algo como esto. Las puertas del Hades están dentro de mí y operan a través del ejercicio de mi voluntad. Como el enemigo está vencido por el triunfo de Cristo, un enemigo vencido, ¿sí?, necesita operar con engaño. Como no tiene un reino que le pertenece, tiene que operar por engaño, que es justamente el engañador, es el enemigo. Y a través del engaño, él trata de detener justamente la edificación de la iglesia, que es lo que trató de hacer a través de Pedro, hablándole a Jesús. Ahora se entendió un poquito más, ¿sí? No sé si fue todo lo claro, espero que te sea claro. Mira, hay un ejemplo bíblico. Eva estaba en un lugar de bendición. Eva tenía plenitud en Dios, junto con Adán, ¿cierto? El enemigo utilizó el engaño para tratar de cautivar la voluntad de Eva. Como Eva y Adán fueron puestos para dominar lo que Dios les había dado, era un territorio que Dios les había asignado, por lo tanto les pertenecía, y como el enemigo no tenía parte en ese reino porque era el lugar que Dios había establecido y él no lo podía tocar, él, para entrar en un lugar que no le corresponde, opera con engaño. ¿Y qué usa? Usa nuestra voluntad.
Por eso nuestra voluntad puede, como en el caso de Pedro, edificar la iglesia de Dios o aún estar fortaleciendo un pensamiento del enemigo o una construcción o una idea del enemigo, que en este caso era impedir lo que iba a traer la salvación. Ahora, desde el punto de vista humano, vamos a mirarlo ahora, Pedro, para darle un poquito más suave, mirándolo humanamente, lo que dijo Pedro estaba bien. Yo no sé vos, pero yo sí veo a alguien que es un amigo mío, es mi líder, a quien yo estoy siguiendo, que veo que es una persona que tiene la gloria de Dios, que Dios hace maravillas con él, yo no quiero que me diga que lo van a matar. Quiero que siga viviendo, este tipo que siga viviendo. O sea, el pensamiento de Pedro desde ese lugar no es malo, ¿sí? ¿No? Por eso no lo tomes como algo... A ver, el enemigo es muy astuto para que vayamos contra un plan de Dios. No se va a presentar tan francamente para que nosotros digamos, pavote, ya te vi que sos vos, sos vos, diablo, que me estás hablando, me querés engañar. No, él te va a ir con algo que va a sonar, como en el caso de Eva, va a sonar muy convincente, ¿sí? Ese es el lugar para que nosotros permitamos que esa puerta se abra, y el enemigo opere y nos lleve al lugar que no queremos que nos lleve. Entonces, primer punto, Dios dice, Jesús enseña que tenemos que usar una de las llaves que se llama negarme a mí mismo. ¿Sí? La primer puerta desde donde entró Satanás en la vida de Pedro y desde donde quiere trabajar en nosotros es a través del ego. ¿Sí? Escuchá bien esto. Todos tenemos ego desde nuestra concepción a causa del pecado. Podríamos definir el ego como una valoración excesiva de mí mismo, ¿sí? Cuando me creo, ¿sí?, más de lo que yo soy, un sentimiento engañoso acerca de mi persona, una perspectiva que está fuera de la realidad conmigo mismo, que me lleva a creer que en realidad como que todo pasa por mí, como que si yo no estuviera, medio que el mundo se detiene. ¿Sí? No sé si alguna vez te pasó, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Esto no lo digo como algo bueno. ¿Sí? Es como que te sentís, a los que nos gusta un poco el fútbol, ¿sí?, como que te sentís que sos el jugador que va a patear el último penal en la final del Mundial, ¿viste? Y que vos sos el responsable de meterlo. ¿Y sabés qué? Y si yo lo pateo, lo meto. ¿Sí? Como muchas veces lo he dicho, de decir, este burro, si lo pateaba yo, seguro que lo hacía. Y nos damos cuenta que detrás de algo simpático, detrás de algo que como que no tiene mucho que revista de mal, como que estamos en el estilo de la cancha, ¿sí?, del hincha de fútbol, nos parece como que nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Y hay algo dentro nuestro que nos hace pensar como que yo soy mejor que yo soy mejor que aquel y que lo otro, y que el enemigo lo utiliza, ¿sabes para qué? Para tratar de colarse. El ego es muy difícil de que yo reconozca realmente si está en el lugar correcto. ¿Sí? El ego lo tenemos, no es un tema de si lo tenemos o no lo tenemos todos. ¿Sí? Einstein, por ejemplo, definió al ego, me pareció bastante piola lo que dijo, como una ilusión óptica de la conciencia. ¿Sí?
Así que básicamente es creer que yo soy algo que en realidad no soy, ¿sí? Es una ilusión engañosa de mí. Lo podemos ver así, como una película. El ego es la película que yo soy el escritor. Entonces pongo todo lo que quiero poner de mí. Donde yo soy el productor. ¿Y saben quién es el protagonista? Y las luces, que me den en el mejor ángulo, porque en este ángulo salgo bien yo. No me vayan a poner la cámara desde otro ángulo. Cuidadito. Entonces, esta película de querer hacer de mi vida lo que en realidad no soy y no poder aceptar lo que sí en realidad soy. ¿Cuándo el ego se puede poner en el lugar correcto? Cuando se sujeta a la voluntad de Dios. Esto lo enseñó Jesús. O sea, su vida tenía ego, todos lo tenemos, pero estaba sujeto al propósito de ¿quién? Del Padre. Hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer, vivía de acuerdo al modelo que el Padre, y no hubo ningún problema. No hay un tema de que tengo que ser menos o que me tengo que tirar a menos para no agrandarme. Eso tampoco es correcto. Eso sería enfermizo vivir así. Decir algo así es una falsa humildad, ¿no es cierto? Y no es sano para nuestra vida. Ahora, estamos hablando acerca de este punto de trabajar con negar nuestro ego, negarnos a nosotros mismos. Cuando justamente Satanás apeló a Eva, le dijo así: vos vas a ser como Dios. Volvemos a ver que él utilizó un engaño, ¿sí?, para mostrarse y para soltar algo envuelto dentro de una palabra que Dios le había dado para que Eva pudiese devorar, ¿sí? Y ella lo tomó. Vos vas a hacer esto, vos vas a saber esto y aquello. Si haces esto, vos vas a saber. Ahora no lo sabés. Qué problema que se metió, ¿sí? ¿Sabés que antes de que Satanás fuera Satanás, era Lucifer, ¿no? Y la Biblia dice que él era el querubín protector. ¿Sabés cuál era la misión de Lucifer en los cielos? Cantaba, dice, ¿sí? Dice que su cuerpo era un instrumento, ¿sí? Tenía instrumentos y se movía y había adoración, ¿sí? Así que seguramente podría ser. Su misión era cuidar la gloria de Dios. Hasta que se halló en ti maldad. Dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos. Hasta que se halló en ti maldad. Él servía para cuidar la gloria de Dios. No dice la Biblia de qué la cuidaba. Uno se pregunta de qué se necesitaba cuidar la gloria de Dios. Evidentemente, primero de Él, del que la cuidaba, del encargado de cuidarla, de sí mismo. Ahora, lo fuerte de esto es que alguien que estaba haciendo el propósito de Dios, que lo estaba haciendo en la presencia de Dios, que vivía todo el tiempo, porque ahí no había día y noche, ¿sí? Los días y noches de la creación. Todo el tiempo estaba en la presencia de Dios. O sea, adorando,
vos decís, un tipo así no puede caer, ¿no es cierto? Es decir, si estás en la gloria, si te mantenés en la gloria, si estás adorando, si estás sirviendo en el propósito que Dios te puso, imposible de que caigas. Estás ahí, estás resguardado, ¿cómo vas a caer? Pero ¿sabés qué? Su codicia, su ego, su ambición, hicieron que él cayera. No es un tema sonso esto. Y es lo que él sigue apelando en vos y en mí, porque sabe que es un lugar donde solemos pisar el lugar que no debemos pisar. Ya te termino. Te quiero contar una experiencia que tuve en estos días. Hace unos días atrás estuvimos reunidos aquí, algunos de los hermanos, y en un momento hubo algo que se habló. No voy a mencionar nombres y te pido algo, no preguntes a nadie esto como una historia para que vos indagues. Te quiero contar algo que yo viví y que Dios habló conmigo. Que a mí me dolió. Y cuando me dolió, mi ego empezó a trabajar. ¿Sabés lo que me decía el ego? El ego me decía, vos no te mereces lo que estás escuchando. El ego me decía, vos sos más que eso. Y entonces, como yo no lo vi de esa manera y mi ego empezó a tomar ebullición, me pasé unos días donde todo esto era una bola de cantidad de cosas que lejos estaba de traerme bendición a mi vida y sabía que no iba a traer bendición a nadie lo que estaba viviendo. Pudimos hablar la situación en privado, pudimos expresarnos perdón y fue muy bueno. Pero después de eso, Dios me habló algo. Me lo habló con un videíto que mi esposa me lo manda. Me manda un video, me dice, mírate esto. ¿Y saben cómo se llamaba? El orgullo era, ¿sí? El orgullo. Y yo cuando vi eso dije, ¿qué será esto? Y en esa experiencia que este muchacho cuenta, Dios me mostró lo que me estaba pasando a mí. Él estaba contando acerca de lo que en una iglesia él había pasado y había vivido, y él estaba herido, se sentía mal y se tuvo que ir del lugar y qué sé yo. Y entonces estaba con todo esto cargado y estaba hablando con un pastor y le empieza a contar todos los dolores y los sufrimientos que él sentía y lo mal que lo habían tratado y lo que habían dicho y qué sé yo. Y entonces él termina de decir todo esto y este hombre trajo una palabra para él, que fue la palabra que a mí me pegó, por eso la traje anotadita. Y le dijo así, ¿qué crees que Jesús te está enseñando con esta crisis? ¿Qué crees que Jesús te está enseñando con esta crisis? Y este muchacho dice, él cuenta que se puso a llorar y que sintió que Dios le pasaba por arriba y que estaba la presencia de Dios ahí. Y él empezó a darse cuenta realmente de lo que estaba pasando en su interior y con lo que estaba luchando en verdad. Nuestro ego es muy dañino y puede hacer mucho daño y ¿sabés qué? Encontramos miles de justificativos para pensar y defender lo que nosotros decimos.
pero arruina vidas, arruina iglesias, arruina amistades, arruina matrimonios. ¿Sí? Un matrimonio donde el ego está adentro enquistado y se seca. Una paternidad o hijos que viven para sí mismos se secan. Amistades se destruyen, se desarman, porque si la vida es todo para mí, si todo lo que yo digo es así como yo digo, si no tengo en cuenta a los demás, el punto es que cuando vos atravieses una situación, no pongas reparo en que Dios te permita aprender de esa situación. Moraleja de cómo terminó esto, además del perdón en forma personal que nos hablamos, como esto se habló delante de gente, en este caso el Señor me dijo, tenés que pedir perdón delante de todos los que estuvieron presentes. Porque el Señor dice, o te humillás o vas a ser humillado. Vos elegís. ¿Ok? Y entonces, ¿se puede restaurar? Se puede restaurar. Pero si no usamos la llave correcta, podemos traer daño en la edificación de la iglesia. Y te digo algo, no es una cosa de poco valor la edificación de la iglesia. ¿Sí? Costó muy cara para que nosotros no le demos el valor que realmente tiene. ¿Amén? ¿Sí? Era esto, hoy te dejo antes porque hasta acá vas a llegar y tu mente sé que te da y necesitas descansar también. Bueno, ¿te llevas algo? ¿Sí? Amén. A veces hay historias que, lejos de contar qué bueno lo que Dios hizo conmigo, nos avergüenzan. ¿Sí? De decir, ¿por qué actué así? De eso Dios también te puede restaurar. Déjate que Él te hable y delante de Él sé sensible, no te mantengas duro o dura, porque va a haber vida para aquellos que reciban lo que Dios trae, lo que viene de parte de Él. ¿Duele? Sí duele vivir cosas así. El Señor dijo que Él iba a padecer mucho. ¿Sí? Nosotros, el padecimiento tiene que ver con meter la pata yo. ¿Sí? El padecimiento del Señor no era porque metió la pata, era porque estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Así que no llegamos a ese nivel todavía, pero vamos como iglesia, vamos a ir construyendo algo que esté en consonancia con su espíritu. Amén. Señor, nos reconocemos necesitados tuyos. Te damos gracias por las palabras que nos hablas, porque ellas traen vida. Te damos gracias porque las palabras que nos decís tienen la salida para toda circunstancia que tengamos que atravesar. Te damos gracias porque ya tenés preparado para nosotros relaciones de bendición, de gloria. Señor, ahora quiero bendecir a mis hermanos, sus vidas y dar gracias por cada uno de ellos porque ellos me sostienen, me soportan, nos amamos, nos valoramos, Señor, nos damos una mano. Gracias, Señor, por el ánimo, Señor, de cada uno. Gracias porque podemos servirte juntos. Gracias porque vos los pusiste para que yo pueda aprender algo tuyo a través de sus vidas. Gracias, Señor, porque nos diste mutuamente. Y ahora, Señor, queremos que tu gloria, tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Señor, manifiéstate. Que en estos días en donde esta semana transcurra, una vez más podamos decir, el Señor estuvo conmigo, el Señor me enseñó el paso que tenía que dar, el Señor me sostuvo,
El Señor me hace soportar todas las cosas por amor de su nombre. Señor, queremos en las distintas cosas que atravesemos, queremos estar contigo, haciendo tus propósitos. Señor, gracias. Nos recordamos ahora a los pastores. Señor, damos gracias por Carlos, por Patricia. Ellos nos hablaron, Señor, el consejo tuyo y nos han bendecido. Ahora nosotros juntos queremos que los bendigas, que este día, Señor, un abrazo tuyo esté sobre cada uno. Señor, gracias por los pasos que están dando, gracias por Oriana, gracias por su vida. Señor, cubrimos lo que ella está viviendo tanto hoy como toda esta etapa que va comenzando nueva. Y damos gracias por lo que vas a hacer con ella y a través de ella. Señor, declaramos que tu presencia traerá descanso y que tú nos darás nuevas fuerzas para seguir en todo en tu voluntad. Gracias, Señor. Bendecimos a Argentina, pedimos paz en medio de este tiempo que vivimos. Pedimos que tu revelación venga sobre aquellos que están en autoridad para que guíen según pasos que tengan que ver con tus planes. Señor, usa la vida de quien quieras. Levanta a tus hombres, tus mujeres, Señor, en el lugar donde los tengas para que sea manifiesto que hay voz tuya en medio de esta nación. Señor, la bendecimos a Argentina para que se vuelva a Dios, para que deje de vivir remando la vida solo, Señor, y que conozcamos al Dios que da vida. Oramos en el nombre de Jesús y guárdanos al volver a casa. Amén y amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.